Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Versión de Arte, en un lugar muy especial y, si me lo permiten, vamos a hablar hoy del marco y de un poquito su momento actual y, por qué no, iniciarlo con su historia. Tengo conmigo a dos personas, pues yo creo que tienen realmente un peso en esta ciudad de Irún. Ellos llevan muchos años con esta profesión del enmarcado y de la presentación de la obra pictórica o bidimensional, mejor dicho. Él es Iñaki Ugarte. Buenas tardes, Iñaki. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. A mi izquierda tengo pues a una francesa que ha sido, ¿no? Bueno, pero el apellido sí, Marina. A ver que lo diga bien, Larroquer. Hija, te ha salido, vamos, glamuroso total. Bueno, un dúo magnífico, tienen un humor fantástico. A ver si nos reímos un poco en esta entrevista. Y estamos aquí en realidad porque hacemos un homenaje especial a tu hermano, Iñaki. Ya sé que no quieres tampoco ahondar mucho en el tema, pero hay una exposición que se presenta también aquí en Atrecho, en vuestro almacén y tienda, donde vemos pues amigos seguramente de tu hermano que han querido pues en recuerdo a él hacer una exposición con un guiño especial hacia el trabajo que él realizó seguramente con la obra de estos artistas. ¿Nos quieres decir brevemente un poquito, un agradecimiento por lo menos para ellos? Sí, esto fue una iniciativa de Javier Sagarzazu que pues bueno, cuando pasó esto y tal, al día siguiente estaba él ya aquí diciendo que teníamos que hacer algún acto así un poco simbólico y tal. Y él y nosotros también nos pusimos en contacto un poco con los pintores, que son un poco la referencia de la comarca, y sin más es lo que ha salido, que luego me imagino que lo enseñaréis en la pantalla y no sé, eso es un poco lo que pasó, ¿no? Con Marina, ella creo que ha estado un poquito más metida en esta ocasión y nos hablará, pues por lo menos de la inauguración, cómo fue y hasta cuándo podemos visitar esta exposición. Lo que quería comentar es que sí que la iniciativa fue de Javier, pero luego lo que fue increíble fue la predisposición del resto de personas. Fue ponernos en contacto y automáticamente fue lo que queráis, cuando queráis. Fue muy, muy emotivo todo. La inauguración fue pues estupenda, porque nos juntamos aquí. La pena que hubo 3 personas que no pudieron venir, ni Carmen Maura, ni José Luis Noain, ni Santiago, por circunstancias personales, pero los demás estuvimos aquí muy a gusto. Javier dio un pequeño discurso precioso, muy, muy emotivo también. Y sí, eso, entonces todo pues sí que son todos los que están, porque son personas con las que tenemos un vínculo un poco especial. Como pintores pasan mucho, todos no podían estar, pero dices, hay algunos que son como muy, muy, muy cercanos y ha sido una experiencia preciosa, absolutamente preciosa. Como no va a ser, cuando estamos hablando de arte, pues no solamente es belleza, sino también mucha pasión y sensibilidad, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar un poco de esta historia del marco, que estábamos aquí entre los 3, pues preparando un poco un guión y me decía Marina, ¿no? Desde los egipcios. Digo, espera, Marina, si nos vamos hasta los egipcios ya va a ser demasiado, ¿verdad, Marina? Ahora se ríe. Pero yo quisiera deciros que, bueno, ya con el mercado del arte, en el siglo ya finales del XIV, inicios del XV, en Italia, por fin, el cuadro se enmarca. Y ahí es cuando inicia un poco esta historia, ¿no?, maravillosa hasta nuestros días. Y este marco pues era simplemente un marco donde su función era presentarlo y sobre todo protegerlo. No era tampoco una cosa sofisticada, que luego posterior efectivamente sí lo es, ¿eh? Cuando ya entramos en el Renacimiento, ya hay esa presentación del marco con el cuadro. Y ya en la época del barroco, estamos ya en el siglo XVI, XVII, en Francia, ahí ya los cuadros tienen unos marcos con una belleza, una elaboración sofisticada de dibujos vegetales, más geométricos, dorados, con la influencia de Francia, y sobre todo los estilos Louis XIV, que comentaba con Iñaki, me reía y me decía, a ver, Elena, no te pongas muy específica, pero bueno, Louis XIV, XV y Louis XVI también pues son estilos que marcan pues el mueble, la enmarcación y, curiosamente, el espejo, que fijaros si el marco coge fuerza,
que justamente en la época del barroco, del rococó incluso, ya el cuadro casi ni se ve, la pintura no se ve, y es más en la importancia del marco, su virguería, ¿no? Espectacular, su grandiosidad, su elaboración y su tamaño hace que ya simplemente pues enmarque un espejo y sea un artículo de presentación en la mejor sala del palacio, ¿no? El marco, qué cosas. Pero ahora, Iñaki, estamos en un momento donde la función de pues menos mal también, yo creo, ya no es así, ya no es... ¿Cuál es realmente lo que hoy podemos hablar de la función del atrecho con el marco? Bueno, el marco ha evolucionado, me imagino que como todo y tal, ¿no? Pues las tendencias, no sé, las marcarán un poco los interioristas, los decoradores o quien sea y tal, y un poco evolucionado al unísono, al paso con ellos y tal, ¿no? Nosotros hemos visto, nosotros llevamos 25 años en este negocio y sí que hemos visto una evolución o una involución incluso, no sé, ¿no? Porque de ser marcos como muy elaborados, como decías y tal, ahora ya es todo mucho más minimalista, se enmarca mucho más en cajas, no sé, los papeles flotan, bueno, pues esa es un poco lo que nosotros hemos visto, que es lo que ha sucedido, ¿no? Que han cambiado, que ya no se enmarca de esa manera tan barroca, ¿no? Aunque pensamos que eso también, pues eso, puede volver a eso, ¿no? Al barroquismo o a algo mucho más recargado y tal, dependiendo un poquitín de las tendencias que se metan en el mercado del interiorismo y de la decoración y tal, ¿no? Marina, el marco puede ser para el cuadro una ayuda a embellecer pero vosotros que sois grandes profesionales también sois conscientes de que quizás el cliente os dice, no, yo quiero este marco, y tú estás viéndolo con el cuadro y dices, madre mía, cuidado porque es que al final se va a ver el marco, ¿no? Y no el cuadro. Es que el problema está para mí en conseguir el equilibrio, ¿no? De lo que es la obra, para que luego haya una armonía, un aire. Son 1000 factores. Nosotros muchas veces freímos a preguntas a los clientes, parecemos incluso un poco cotillas, porque claro, le preguntas cómo es el entorno, qué otras obras tienen, su decoración, todo. Y claro, a veces que te miran como, no, necesitas una referencia. Eso no quita para que luego la obra que traen esté lo más adecuadamente posible enmarcada, ¿no? O sea, que sea adecuado el marco. Pero claro, no hay una norma. O sea, aquí jugamos mucho con una apreciación subjetiva, ¿no? Nosotros lo que tenemos es más costumbre y tenemos ciertos conocimientos, pero por ejemplo en cuanto a protección, que es muy importante, que es un factor muy importante. Y sí que hay veces que hay personas que te vienen con ideas que a priori te parecen descabelladas, y a veces no son tan descabelladas. Y a mí me parece que nosotros aprendemos mucho del cliente también, porque te abre la mente. A veces tú tienes una serie de ideas, un gusto, y a veces que te sorprende la gente, ¿no? Y te propone, es que yo he pensado esto, ¿no? Y lo que dices tú... Y bueno, pues si tú lo ves bien, adelante. Y resulta que luego lo ves hecho y dices, pues está bien, está bien. Así como, por ejemplo, un marco puede ser, cuidado, que lo estás cargando mucho a la pintura y lo mismo pues no le ayuda, ¿no? a cerrar por fin el final de este cuadro, y hay veces que incluso lo hace el marco que el cuadro se vea más cosas, porque quizás hay una textura, un color, no sé si Iñaki, que ayude a que el motivo central del cuadro tenga pues una relación de color con el marco. Bueno, pero nosotros lo que pensamos es que el marco realmente, evidentemente, tiene que ayudar y tiene que proteger la obra y tal, ¿no? Porque esa es una función muy importante que hace el marco, ¿no? Que, claro, pues protección, ¿no? Pero que el marco de alguna manera tiene que pasar un poco desapercibido, ¿no? O sea, que o sea, lo realmente importante nosotros le llamamos la obra a todo lo que nos traen, porque la obra no solo es un óleo de Picasso, sino papel, o puede ser un puzzle, o puede ser una colección de relojes, o puede ser lo que quieras, ¿no? Un espejo o centenares de cosas que nos traen para enmarcar, ¿no? Como telas, yo que sé y tal, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Nosotros pensamos que el marco tiene que integrarse, como decía Marina,
sin que llame demasiado la atención, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es un poco lo que te quería decir, ¿no? Hay un artista americano que siempre se me olvida su apellido, lo siento, es un error, lo he estado intentando buscar y no consigo porque como no me acuerdo realmente cómo es, pero bueno, en fin, lo mismo alguien profundo de los que ven versión de arte sabrán de quién estoy hablando. Él en su propia pintura integra el marco dentro de la bidimensión y luego lo pinta incluso, ¿no? Como parte integrante de la imagen que puede ser más abstracta, más de color, ¿no? Es una filosofía donde... Los pintores impresionistas lo hicieron también, ¿eh? Seurat, algunos cuadros eran la prolongación de la pintura. Eso es. Sí, sí. Porque luego también es verdad que cuando podemos hablar de los inicios antes del Renacimiento, sin irnos muy atrás, por ejemplo, los retablos eran también un comienzo de enmarcar la escena bíblica que se estaba narrando. Yo creo que un poco, quizás el marco ahora puede ir más encajado. Por ejemplo, este marco que tenéis atrás, que me ha encantado, de Sagarzazú, que es una especie de caja donde, como decías tú, la acuarela está como flotando, luego tiene un passepartout, en fin, me recuerda un poco más el trabajo arquitectónico de aquella época del siglo XIII. Bueno, nosotros también buscamos enmarcaciones diferentes, ¿no? Y pues yo qué sé, ese caso concreto, pues es una enmarcación, pues eso. Jugar un poquito con las profundidades, que no quede todo en un primer plano. ¿Y qué es mejor para un cuadro? ¿Que esté al aire o que esté apoyado lo que es la tabla de atrás en el mismo cuadro? ¿Tiene que respirar por atrás el cuadro? Pues esas cosas también dependen, ¿no? Claro, si es un óleo sobre tela y va en bastidor, tiene que respirar, por eso nunca hay que taparlo por detrás. Si es sobre tabla, pues en principio no hay ningún problema. Lo que sí, lo que antes comentaba Iñaki también, ¿no? Hacer hincapié sobre todo lo importante que es proteger una obra, ¿no? Que un cristal nunca toque la obra. La función del passepartout, que es aparte de aportar aire o luz o espacio a la obra. Perdona, Marina, me ha parecido muy interesante lo que acabas de decir del cristal. ¿Por qué no tiene que tocar el cristal la obra? Porque el cristal tiene, como todo tiene ácidos, a la larga ataca a la obra. Entonces, la función del passepartout es el grosor que tiene el passepartout separa el cristal de la obra. Entonces, es muy importante que a la larga hay veces, con la humedad, hay veces que eso reacciona y se puede quedar pegada la obra al cristal o deteriorarlo. Antiguamente el marco, bueno, ¿cuántas veces habréis seguramente tenido en vuestras manos marcos que están con carcoma o están apolillados, etcétera, ¿no? Esto me imagino que ahora ha cambiado también mucho, ¿no? Las maderas que ofrecéis serán maderas que ya están de por sí, ¿no? Todas vienen tratadas con tratamientos antipolilla. Si no sería, imagínate en el almacén, que luego lo veréis, hay kilómetros de moldura. Imagínate, si hubiera polilla, o sea, es que tienes que tirar todo. Y el bastidor, que ya sé que no es quizás algo que tenga que ver con vuestra profesión, pero el bastidor de los cuadros también es un problema, porque suele ser la mayoría de pino y claro, eso se lo come enseguida. También viene tratado. Toda la madera viene tratada, todo el producto que se trae, la madera tratada, y por ejemplo los passepartouts todos vienen ya libres de ácidos también, para que donde posa sobre la obra no deje, o sea, no produzca ninguna reacción. Los adhesivos que utilizamos, cintas de doble cara, todo es libre de ácidos. Es que hoy en día tienes que tener muchísimo cuidado. Y luego también pues el problema de la luz, muchas veces, que la luz deteriora una acuarela, un grabado, cualquier trabajo sobre papel que esté enfrentado a una luz continua y más o menos agresiva, acaba desapareciendo la obra, con lo cual la función del cristal es fundamental. En ese caso, utilizar un buen cristal es mucho mejor que un buen marco, porque los marcos más o menos todos tienen una calidad, pero en el cristal sí que hay una calidad especial, que es la de museo, que tiene filtro de rayos ultravioleta. Entonces, claro, aparte de conseguir una transparencia increíble y muchísimo menos reflejo, la función es la protección. Es como cuando tú utilizas gafas, esas gafas tienen un filtro de rayos ultravioleta para que no te dañen tus ojos. Pues esto es lo mismo. Entonces tú puedes tener expuesta una obra en papel a la que esté soportando una luz muy agresiva y no se deteriora. Entonces a veces es más importante ese cristal y luego poner un marco sencillo, pero ante todo la protección. Y luego de aquí a un tiempo, si les resulta muy, pues claro, es menos económico,
pues bueno, tiempo habrá de ponerle un buen marco, ¿no? Pero sobre todo proteger. Ya vemos. Me gustaría hacer un poco hincapié en lo de los marcos, ¿no? Que nosotros, o sea, bueno, hay centenares de marcos, ¿no? Pero disponemos de dos tipos de marcos, ¿no? Uno que son los marcos pues más o menos industriales que compramos nosotros por barras y que vienen pues ya tratados con sus películas, con lo que fuera y tal. Y luego hay otros marcos que son mucho más artesanos, ¿no? Que no tienen juntas, que se hacen expresamente para el cliente, ¿no? Que se pueden las tintadas de los colores adecuarlas a los tonos de la obra, o nos da muchísimo más juego y tal, ¿no? Y no tienen juntas, sobre todo, ¿no? Que parecen de una pieza, son macizos. Entonces, bueno, sin más, me parecía que había que hacer un poco Macerados, incluso el tacto varía, son mucho más exquisitos. Y no estamos hablando de marcos barrocos ni nada, ¿no? Son marcos incluso muy lineales, pero con unos acabados. El hecho de que el inglete no quede a la vista es muy exquisito. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro de que son dos grandes profesionales, ya saben, en Atrecho, aquí en Irún. Yo lo que no quiero es que nos faltan un minuto solamente, volver otra vez a la exposición, que yo creo que es importante recordarla. Marina, nos decía Iñaki, dinos por favor los que participan en este... Os recuerdo al hermano de Iñaki. Pues están Lola Sarratea, está Santiago Noain, Javier Arizabalo, Javier Sagarzazu, Pepita Aristizábal, voy diciendo un poco por orden mientras los veo, María Maldonado, José Luis Noain, Sara Otaño, Carmen Maura, Iñaki Ezeiza y Cele Otaño. Creo que no me dejó nadie. Yo creo que con esto podemos decir que hemos hecho, espero que con nota, no nos hemos reído todo lo que queríamos porque no estamos como para ello, pero luego nos reímos. Así que de todas formas, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con vosotros que la presentación es importantísimo y sobre todo el cuidado de la obra, y un marco y un buen cristal. Ya ha quedado claro de que son dos momentos y dos materiales que realmente hay que entender de ello. Para eso tenemos profesionales y nuestro cuadro por lo menos nos durará mucho más tiempo. Así que muchísimas gracias y nos vemos pues hasta la siguiente. Gracias Iñaki, gracias Marina, y bueno, pues enhorabuena y a él, por supuesto, que lo tenemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Eso es imposible de evitarlo.